Y como lo planteábamos en la primera parte de este programa, también es punto clave de la noticia esa expectativa que hay frente a la ley de amnistía general que fue anunciada por la encargada de la dictadura, Delcy Rodríguez, en medio del proceso de excarcelación de presos políticos. Según Rodríguez, la ley tiene como propósito reparar, dice ella, las heridas derivadas de la confrontación política y la violencia desde 1999, es decir, desde el inicio del régimen chavista, que precisamente hoy cumple 27 años en el poder. Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente. Y encargo a la Comisión de Revolución para la Revolución Judicial y al Programa para la Convivencia Democrática y para la Paz para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional. Y pido nuevamente la máxima colaboración del Cuerpo Legislativo de Venezuela. Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo. Que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas. Bueno, y ante estas palabras, la Premio Nobel de Paz y líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, en reacción a esa ley de la que hablaba Delcy Rodríguez, la ley de amnistía, aseguró que es producto de la presión real que ha recibido el régimen por parte de la administración de Donald Trump. Esto Machado lo dijo durante su participación virtual en el High Festival de Cartagena de Indias 2026. Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto, Mike. Para entender este tema, saludo a Orlando Moreno, es coordinador del Comité de Derechos Humanos del Movimiento Político de Oposición 20 Venezuela, activista y también perseguido por parte de la dictadura venezolana. Bienvenido al programa de la noche, Orlando, y explíquenos, por favor, qué expectativas podemos tener frente a esto que ha dicho Delcy Rodríguez y que, como bien lo reseñaba María Corina Machado, hace parte de los resultados que está dando esa presión, esa fuerza del gobierno del presidente Donald Trump, que en menos de un mes ha cambiado completamente la dinámica en la cual se movía la dictadura venezolana. ¿Qué podemos esperar de esta ley, Orlando? ¿Usted qué espera? Bienvenido. Hola, amigos, buenas noches. Gracias por la oportunidad. Yo primero quiero empezar que hay que ser muy claros con lo que está pasando en Venezuela. Esto, obviamente, para no caer en la trampa comunicacional del régimen. Estamos viendo un goteo de excarcelaciones, pero obviamente esto no es un gesto de humanidad, es una operación de rescate de rehenes. El régimen tiene el agua en el cuello y está soltando fichas por la presión internacional. Y con respecto a este tema de la amnistía, aunque esta especie de amnistía que aún no conocemos su contenido, y absuelvan algunos cargos, la realidad es que todo el daño físico, psicológico y emocional sigue presente. Eso es algo que las víctimas hoy no olvidan. Y con esto, obviamente, no hablamos de un tema de venganza, sino de aplicar la justicia contra quienes hicieron tanto daño a miles de venezolanos inocentes. E incluso quienes ninguna ley de amnistía está por encima de la justicia ante crímenes de lesa humanidad. Ese punto es bien importante, Orlando, y lo comentábamos hace pocos minutos con otro invitado que vamos a tener precisamente en el informativo de NTN 24, y es hasta dónde un eventual diálogo entre los integrantes de la dictadura y los demócratas que han luchado durante todas estas décadas por recuperar la libertad en Venezuela
puede dar un fruto en este momento? ¿Usted cree que un diálogo, teniendo en cuenta que la fuerza está presente Donald Trump, podría llevar a cabo a una transición real y realmente a la libertad de todos los presos políticos? Mira, lo primero que hay que hacer para entender todo esto o para avanzar en una transición pacífica y ordenada, hay que primero desmontar el sistema de represión y brindar garantías reales de que no se va a repetir más crimen de lesa humanidad. Por eso que hay que mostrar todo lo que ha ocurrido, identificar responsabilidades en la cadena de mando. Solo así se transita una verdadera reconciliación y la paz, ¿no? Pero ya va, pero quiero ser, hay que ser muy cuidadosos con los políticos que proponen que a la paz se llega por ruta o por la ruta del olvido, ¿no? La renuncia a la justicia para nosotros es el silenciamiento de las víctimas y la complicidad con los responsables de crímenes atroces. O sea, estamos hablando que a la paz se llega develando la verdad, no con simulaciones ni disimulos. Venezuela puede y debe evitar los errores de otro proceso de transición, porque hay algo muy importante que entender, que aunque hay una especie de esta amnistía y absuelven los cargos, la realidad es que todo el daño físico y psicológico obviamente es parte de esto. Sí, Orlando. Aunque, insisto, ellos, ningún preso político, tanto policía, militar o civil, no ha cometido delito alguno. Exactamente, en eso estamos completamente de acuerdo. Orlando, muy brevemente, porque debo ir con Yander nuevamente, que quiero conocer la opinión de él sobre esa ley de amnistía. Usted lo ha repetido, los presos políticos no cometieron ningún tipo de delito, están en la cárcel de manera injusta. Pero esta es una realidad que ha sucedido prácticamente en los últimos 25 años. Con el objetivo de cambiar esa realidad, ¿usted qué piensa de las voces que dicen que es el momento para que exista una reconciliación en Venezuela y que incluso ese sacrificio también tenga que ver con que los responsables de la dictadura que violaron derechos humanos también reciban algún tipo de amnistía? ¿Usted cree que ellos tienen que en algún momento pagar ante estar en las cárceles, pagar ante la justicia internacional, o este sería el precio de la reconciliación en Venezuela? Orlando, ¿me escucha? A ver, te escuché hasta cierto, porque entró una llamada y lamentablemente no te escuché al final. Sí, Orlando, te preguntaba sobre lo que algunas voces también ya comienzan a advertir, y es que para que exista una verdadera paz en Venezuela y finalmente se desmonte la dictadura, esta justicia se limite únicamente a temas de verdad y no a lo que muchos inclusive esperamos, y es que violadores de derechos humanos de la dictadura paguen ante la justicia interna de Venezuela o inclusive ante la justicia internacional. Desistir de ese tipo de justicia penal ¿no sería un costo que se pueda llegar a pagar por recobrar esa paz y esa reconciliación en Venezuela? A ver, los presos políticos no han cometido delito alguno. Su único crimen, por así decirlo, fue querer un país libre. Por eso este es el momento de esa reconciliación, pero esa reconciliación solo es posible si se desmantela el sistema que los encerró y que los torturó. Por eso se exige la liberación de todos, pero también la investigación de cada funcionario implicado en detenciones arbitrarias, en desapariciones forzadas, en torturas, en violencia sexual y juicios incluso amañados. La impunidad no tiene ningún sentido, porque esa maquinaria de muerte igual puede ser aplicada mañana contra un opositor o un inversionista extranjero, un gerente petrolero o un diplomático. Obviamente, como ya ha pasado antes. Mientras este aparato esté en pie, nadie está seguro. Por eso que hay que identificar las responsabilidades en la cadena de mando para garantizar que esto no se repita. Y así es como se transita a esa reconciliación. Mucho cuidado con esos políticos, insisto, que proponen que la paz llega por la ruta del olvido o el silencio incluso de las víctimas. Pero ya va, pero fíjate en algo, ¿no? Aunque hay una especie de esa amnistía que ellos proponen y les absuelven cargos, la realidad, insisto, es que el daño físico, psicológico y emocional sigue presente. Lo decías
al inicio del programa, lo vemos hoy con Óscar Castañeda, que nos ha roto el corazón a todos. Sí, señor. Su excarcelación, obviamente no fue este fin de semana, fue realmente el 12 de enero y lo que vimos en ese video que es real. Exactamente, pero el video habla... retrato de la barbarie. Sí, y habla y muestra... Un hombre... ese sufrimiento que están en este momento enfrentando los presos políticos. Permítame, Orlando, porque el tiempo se me está agotando. Yandir, también quiero conocer su perspectiva como expreso político, un ser humano que hasta hace pocas horas estaba en un centro de tortura de la dictadura venezolana y en este momento, 24 horas más tarde, o bueno, 36 horas más tarde, está concediendo esta entrevista. Yandir, ¿qué piensa usted de esta ley de amnistía? ¿Qué expectativas tiene? ¿Qué espera que realmente aprueben? Bueno, sin duda creo que la ley que se está proponiendo es una ley que hoy, como bien lo decía Orlando y anteriormente lo comenté, nosotros no estamos pidiendo un perdón, que es lo que realmente es una amnistía, porque nosotros ninguno ha cometido delito alguno contra el país, todo lo contrario, todos los que hoy estamos y estuvimos encarcelados, estuvimos por pensar diferente, pero además por hacer valer y respetar la Constitución. Sí creo que el país va a lograrse encauzar en un reencuentro de los venezolanos, pero muy importante, como lo dije en la parte anterior, ese reencuentro de todos los venezolanos va a pasar cuando pase por un proceso de justicia, porque no puede haber paz sin justicia. Sí, tiene que haber una reconciliación, sí, pero una justicia, porque todas nuestras familias que sufrieron y que día a día tenían que hacer de tripas corazones para poder hacer milagros y llevarnos algunas cosas, es lo que nos muestra la claridad de que necesitamos justicia para que no se repita jamás un caso como este. Y que realmente nunca un venezolano o un extranjero esté detenido en este país simplemente porque piensa diferente. Yandir, gracias por habernos acompañado. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. También a Orlando Moreno. Quisimos tener esta voz desde dos ángulos diferentes. Dos personas que han sufrido en carne propia la persecución de la dictadura. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. De esa manera llegamos a la parte final de este programa La Noche. Vamos a continuar exigiendo la libertad de todos los presos políticos hasta el día en el cual el último de ellos salga en libertad. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que envíen sus mensajes en @NTN24, @Segurizati, NTN24 y @JeffersonNTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.